Yo en última instancia no creo en la Biblia como de pronto hay gente que cree en la tabla Ouija o en que le va a tocar la lotería la próxima semana. Creo en la Biblia porque efectivamente los datos son sólidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo, soy periodista y esta es la segunda parte de la conversación que sostuve hace algunos días con el conocido periodista, escritor, literato, filósofo de nuestro tiempo llamado César Vidal. En esta segunda parte he deseado solamente centrarme en lo que para César es sumamente importante en estos tiempos. Responder una pregunta que muchos tienen como importante, ya sea desde el lugar de la acera en el que se pongan. ¿Es realmente el cristianismo útil hoy en día? Y si lo es, ¿por qué? Pues solamente tiene un papel, y es un papel que posiblemente es la única definición que Jesús hace de sus discípulos en Mateo 5, y es el de sal y luz. La Iglesia o es sal y luz o le espera un destino muy difícil. Quisiera recordar las palabras de Jesús cuando dice que vosotros sois la sal de la tierra y que si la sal no actúa como sal, la van a arrojar y la van a pisar fuera. La sal en la época de Jesús no era fundamentalmente un condimento culinario, era un instrumento de conservación. Los españoles exactamente, los españoles pudieron llegar hace 500 años a estas costas, no voy a entrar en si eso fue positivo o negativo, pero pudieron llegar aquí, entre otras cosas, porque la comida que llevaban iba conservada en sal. Ahora, Jesús está diciendo, vamos a ver, lo que evita que la sociedad en medio de la cual viven los cristianos se corrompa, se pudre, se eche a perder totalmente, es que la Iglesia actúe como ese elemento de sal que impide la corrupción absoluta. Ahora, la Iglesia en muchas ocasiones tiene la tentación de quedarse dentro del salero. Estamos muy bien exactamente dentro de las cuatro paredes, bueno, nos conocemos, es estupendo, cantamos, oramos, leemos la Biblia, etcétera, y no nos importa la sociedad. Cuando los creyentes deciden seguir ese camino, están siguiendo el peor camino. Si creen que con eso están comprando la paz social y nadie les va a molestar y van a vivir tranquilamente, están muy equivocados. ¿Por qué? Como dice Jesús, la conclusión a la que llegan aquellos que no son creyentes es que esta gente no es consecuente con lo que predica. Esta gente no está dispuesta a arriesgar nada por aquello que dicen que creen y por lo tanto la tiramos al suelo y la pisoteamos. Ahora, señor Vidal, ¿debe participar el cristiano en política? O sea, o por lo menos gente salida de esta y de iglesias de sana doctrina deben participar en política. Se lo pregunto porque hay algunos cristianos que dicen nosotros debemos influir en todo el consejo de Dios, se dice incluso. No sé si es correcto el término. ¿Es necesario que hayan cristianos que vayan a política? Vamos a ver, la Biblia es muy clara en el sentido de que tenemos que ser sal y luz en la sociedad en la que estamos. Eso forzosamente en algún momento pasa por la política, pero es que nosotros llevamos a cabo acciones que influyen en la política. Es decir, cuando Pablo escribe en las pastorales que en todo momento tenemos que estar orando por los gobernantes para que podamos llevar una vida tranquila y sin dificultad, evidentemente eso implica una acción política. Alguno dirá, ¿pero qué acción política puede ser la oración? Y sin embargo es muy claro. Oramos por los gobernantes para que podamos llevar una vida piadosa en tranquilidad, en sosiego. De manera que esa es una intervención bastante clara. Luego yo creo que hay otras causas, sin entrar en política de partido, pero creo que hay otras causas en las que históricamente los cristianos han sido decisivos. En este continente, como en general en el mundo, la esclavitud no hubiera desaparecido sin el impulso de los cristianos. El final de la esclavitud, la abolición de la trata, no vino por un partido socialista, vino por cristianos como William Wilberforce, además cristianos muy convencidos que combatieron el tráfico de esclavos, y podría citar muchísimos más ejemplos. Por ejemplo, la educación, digamos, pública, comienza con Lutero.
Bueno, comienza con Calvino, en realidad, en Ginebra, y la primera escuela pública, obligatoria y gratuita se establece en Ginebra. Pero eso sucede en 1536, pero no solamente eso. En 1547, apenas una década después, la confesión de fe escocesa, que es una confesión de fe, habla de los sacramentos, de la Trinidad, de la salvación, etcétera, establece la obligatoriedad de tener escuelas en un momento determinado en todas las aldeas y universidades en las ciudades. Eso tiene una consecuencia tremenda que explica, por ejemplo, la enorme diferencia entre el norte y el sur de este continente. Cuando los peregrinos del Mayflower, que vienen a este continente no en busca de gloria y oro, como vinieron los españoles a las Indias, sino en busca de libertad religiosa, esto es muy importante recordarlo. Cuando esa gente a mediados del siglo XVII llega a lo que ahora es Estados Unidos, prácticamente el 80% de los hombres sabe leer y escribir, casi el 70% de las mujeres sabe leer y escribir, mediados del siglo XVII. Cuando esta parte del mundo se independiza de España, a inicios del siglo XIX, la gente que sabe leer y escribir aquí en Perú, en Argentina, en México, no llega al 10%. Y no es porque los españoles los trataran peor, es que en España tampoco llegaban al 10%, es decir, el índice de analfabetismo de más del 90% era el mismo a uno y otro lado del Atlántico. ¿Está diciendo usted que el cristianismo ha sido una cosa buena para la civilización? Estoy diciendo que el cristianismo que ha seguido la Biblia y que recuperó la Reforma en el siglo XVI ha sido extraordinariamente positivo para la civilización. En el caso de aquellas naciones, como sucede con las repúblicas de Hispanoamérica, donde nunca se produjo esa reforma, donde el cristianismo era un cristianismo hispano-católico, evidentemente se produjo un retraso que no hemos superado todavía. Por ejemplo, en el siglo XVII, una denominación cristiana como eran los cuáqueros, tenían un 100% de alfabetización mujeres y hombres, a mediados del siglo XVII. Yo conozco las cifras de alfabetización de Hispanoamérica porque me invitan muchas veces a hablar sobre temas de educación en República Dominicana, en México, en Colombia, etcétera. Y seguimos teniendo cifras realmente muy lamentables y muy bochornosas. Y es muy difícil que un país avance cuando efectivamente la educación es algo en lo que seguimos estando detrás de otros países avanzados. Eso es muy importante recordarlo. Y eso está centrado en un hecho como es la reforma y la contrarreforma. Vamos a ver, en el siglo XVI una persona podía ser santa y analfabeta. No es que recomendaran para ser santos ser analfabeto, pero Fray Escoba, que es un santo que no está muy lejos de donde estamos ahora, no aprendió a leer y escribir en su vida. En la Reforma del siglo XVI la insistencia era en que la gente tenía que aprender a leer y escribir, porque si no sabes leer y escribir, ¿cómo vas a leer la Biblia? Vamos a ver, es una salvajada que tú destruyas las estaciones de metro, como ha pasado en Chile, pero yo puedo entender que si estás protestando contra la subida dentro de un acto de barbarie, lo que hagas en un momento determinado sea arrasar como un vándalo una estación de metro. O un supermercado. O un supermercado. Bien, eso es intolerable, es inaceptable, pero lo puedo entender dentro de esa dinámica. Pero quemar una iglesia evangélica, quemar una iglesia presbiteriana, quemar una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿qué tiene que ver eso? Para César Vidal y para muchos de los que nos animamos a discutir y a aprender y a estudiar algo llamado apologética cristiana, es importante conocer cuáles son las bases, las evidencias concretas, palpables, a la mano que tiene el cristianismo para ser probado como verdad. Y no solamente como una verdad irrefutable, históricamente hablando, sino también teológica y moralmente hablando. Recordemos, por ejemplo, el caso de William Ramsay. William Ramsay era un auténtico escéptico de finales del siglo XIX que vivía en Inglaterra, que se dedicó a la arqueología para dejar de manifiesto que el Nuevo Testamento no se tenía en pie y que, sin embargo, se acabó convirtiendo al realizar excavaciones arqueológicas en Europa Oriental y en Asia Menor,
menor, y ir viendo que, por ejemplo, lo que describía Lucas en el libro de los Hechos era de una extraordinaria exactitud. De modo que eso es uno de esos casos. Quizá mucha gente ha oído hablar de Ben-Hur, que es una novela también del siglo XIX, americana, que ha dado lugar a varias adaptaciones cinematográficas. Lo que menos gente sabe, lo que sabe mucha menos gente, es que el autor de Ben-Hur, Lewis Wallace, era un escéptico norteamericano que decidió escribir una novela para demostrar que todas las referencias que aparecen en la Biblia a Jesús no pasaban de ser mitos y leyendas. ¿Él creía eso antes de escribirlo? Él creía eso y empezó a recoger material, empezó a investigar, no solo desde una perspectiva, yo diría que nada positiva, sino desde una perspectiva negativa, y en el curso de su investigación sobre la vida de Jesús se convirtió, y fue cuando decidió escribir Ben-Hur. Es decir, escribir una novela en la que efectivamente de pronto alguien, un judío del siglo I, se encontraba con Jesús. Eso que sucedió con William Ramsay, que sucedió también con Lewis Wallace, que sucedió con C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, es también mi experiencia. Es decir, en última instancia se produce una fundamentación en hechos para creer en lo que afirma el Nuevo Testamento. De modo que entonces el consejo o la idea que podríamos compartir con gente que cree que esto es simplemente un acomodo de fantasías es que vayan a la evidencia, o que por lo menos se hagan las preguntas neutrales, si es que esto puede ser cierto o no, y traten de investigarlo. Sin ningún género de dudas, yo tengo muy claro que es así. En el mes de febrero del año que viene, Dios mediante, aparece un libro mío que se titula Más que un rabino, y buena parte de ese libro, que está dedicado a la figura de Jesús, es un libro donde aparecen las evidencias históricas. Es decir, por ejemplo... ¿Puedo usted compartirme un par? Puedo compartir alguna cosa sobre el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, en este libro hay referencias a Jesús en fuentes que no son las del Nuevo Testamento. Hay muchas referencias a Jesús en fuentes adversas a Jesús, contrarias a Jesús, como en la literatura rabínica, pero curiosamente afirman lo mismo que afirma el Nuevo Testamento. ¿Qué? Por ejemplo, que Jesús realizaba milagros, que Jesús realizaba curaciones, que realizaba acciones sobrenaturales. Ahora, señor Vidal, pero hasta ahí podríamos llegar a un acuerdo con un incrédulo, decir que Cristo fue un personaje histórico. Pero cuando empezamos a tocar el asunto de la resurrección, hay un abismo entre creyentes y no creyentes, porque ellos obviamente van a asegurar que aquello es imposible. Pero curiosamente hay referencias históricas muy interesantes. Por ejemplo, un documento arqueológico que es poco conocido, que es el Decreto de Nazaret. Aproximadamente en los años 40, del siglo I, el emperador Claudio decide emitir un decreto, el Decreto de Nazaret. Se conoce como el Decreto de Nazaret porque se encontró en Nazaret, donde aparece una pena cualificada, una pena más grave para aquellas personas que roban cadáveres con ánimo de engañar. El derecho romano ya recogía el robo de cadáveres como un delito, pero en el caso del Decreto de Nazaret, con lo que se encuentra el imperio es con que la idea de la resurrección se ha extendido enormemente. Por supuesto, no pueden aceptar que se produjo esa resurrección y tienen que creer que lo que hubo fue en un momento determinado el robo de un cadáver, pero eso ya aparece recogido en la legislación. Es decir, de alguna manera la resurrección se ha convertido en una preocupación para el hombre más importante de la época, que era en ese momento el emperador romano Claudio. No solamente eso, es totalmente incomprensible la transformación de los discípulos, la expansión del Evangelio, el cambio de personajes que eran absolutamente incrédulos como Santiago o Pablo sin una referencia a la resurrección. Y es curioso que en uno de los primeros textos que tenemos del Nuevo Testamento, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo puede hacer referencia a que todavía hay centenares de testigos de la resurrección de Jesús con los que se puede hablar. Él está escribiendo aproximadamente 2 décadas después, pero él puede decir, bueno, todavía hay centenares de personas de las cuales se puede extraer ese testimonio, aparte de lo que yo pueda contar, aparte de lo que pueda contar el círculo más cercano a Jesús, aparte de lo que pueda contar Santiago, que era su hermano, no creía en él y empezó a creer después de la resurrección.
Tengo entendido que en ese texto de 1 Corintios, me parece que es el capítulo 15, Capítulo 15, al sí. que Pablo hace mención, él, no sé si lo leí por ahí, no sé si es correcto, que él lo que estaba haciendo era una especie de repetición de una especie de fragmento memorizado, una especie de, cuando decía, él Primero se apareció a Pedro, luego a los 12. Vivió según Sí. las escrituras, padeció según las escrituras y fue resucitado al tercer día. O sea, era algo que la gente compartía oralmente. Sin ningún género de dudas. Esto realmente no tiene discusión alguna y eso es algo muy primitivo. Y además, vamos a ver, hay otro elemento que es enormemente importante. Por ejemplo, la crítica escéptica ha insistido en que esa es una invención de los cristianos porque todo salió mal. Es decir, Jesús se supone que tenía que haber llegado a Jerusalén, Jesús al llegar a Jerusalén tenía que haber derribado a las autoridades del templo y vencido a los romanos, no salió así, acabó en la cruz, se inventaron la resurrección. Afirmar eso implica una ignorancia gravísima de las fuentes judías bíblicas y extrabíblicas. ¿Por qué? Porque de hecho tanto las fuentes judías como bíblicas como extrabíblicas hablan de la muerte del Mesías y de su resurrección. Por ejemplo, en Isaías 53, que se escribe 8 siglos antes de Cristo, hay una referencia al hecho de que el Mesías moriría en sacrificio expiatorio, moriría como un delincuente, pero a pesar de eso sería sepultado en la tumba de un hombre rico y después de ver la muerte vería la vida. Perdón, ¿me está usted mencionando detalles muy claros que se cumplen en Jesús? Pero esa idea no solo aparece en Isaías, era una idea que aparece en la literatura rabínica. Por ejemplo, la literatura rabínica contiene afirmaciones donde se habla de la muerte expiatoria del Mesías, de cómo el Mesías volvería a la vida, de cómo el Mesías ascendería a la diestra de Dios y de cómo el Mesías regresaría. Es decir, la idea de una segunda venida de Cristo, la idea de la ascensión después de la muerte, etc., eso no es una invención de los primeros cristianos porque tenían que salir del problema que les había creado la cruz. Eso era algo que esperaban judíos que no eran cristianos y que en muchos casos no llegaron a serlo. Y, por cierto, es uno de los aspectos que desarrollo en este libro de Más que un rabino. Posiblemente, yo creo que uno de los aspectos más interesantes es la cantidad de fuentes históricas que aparecen mencionadas y que muestran que toda esa crítica que dice, bueno, esto fue una invención para ver cómo salíamos del problema, eso no se sostiene. ¿Cómo respondemos cuando hay gente que dice lo que escribió Flavio Josefo es una mentira, es un acomodo de siglos después? Hay 2 textos de Flavio Josefo donde se hace referencia a Jesús. De esos 2 textos hay uno que en términos mayoritarios la crítica no discute su autenticidad, que es el texto donde hace referencia a que se asesinó a Santiago o a Jacobo, el hermano de Jesús llamado el Cristo. Ese texto, digamos que todo el mundo acepta que es un texto auténtico. Ahora bien, es muy difícil creer que ese texto sea auténtico y no sea auténtico el anterior, porque Josefo se está refiriendo a un Jesús llamado el Cristo al que ha tenido que hacer referencia antes. Si no, la referencia en ese pasaje de Josefo no tiene sentido. El otro texto, que es un texto más amplio, es un texto donde yo diría que la mayoría de la gente acepta que se ha producido alguna alteración, pero en términos generales es un texto real. Y lo es fundamentalmente porque el propio lenguaje de Flavio Josefo es el que aparece en ese texto. Las referencias a un hombre que se llamaba Jesús, un hombre que no era ordinario, un hombre que afirmó ser el Mesías y un hombre cuyos seguidores, cuya tribu, como dice de manera despectiva Flavio Josefo, existe todavía a día de hoy y afirman que regresó de los muertos, que resucitó, todas esas referencias de Josefo son exactas y pertenecen a Josefo. Una de las razones por las que César Vidal llegó a la certeza de que el cristianismo es verdad, y lo cuenta en varias entrevistas, es porque él en la universidad había aprendido a leer griego y años después de recibirse se dio cuenta que corría el peligro de perder su griego que tanto le había costado aprender y que tantas buenas notas le había causado en la universidad. Entonces buscó un libro para ejercitar el griego que él no quería perder, repito. El único libro que tuvo a la mano, lo cuenta César Vidal, es simplemente un Nuevo Testamento. Leyó el Nuevo Testamento en griego
Y luego de eso, al darse la sorpresa de lo que allí se decía, buscó los originales antiguos, que por supuesto pueden ser fácilmente ubicados por cualquier persona que así desea hacerlo hoy con el Internet. Cuando los leyó en el original, el griego escrito hace más de 2000 años respecto al Nuevo Testamento, cayó en la certeza que lo que se decía allí era verdad. Y no solo eso, que la misma traducción que hoy leemos en cualquier Biblia es la misma que en aquellos originales se escribieron. Por eso le pregunté, para César Vidal, ¿qué es el Evangelio? Yo creo que el Evangelio parte de afirmaciones que son muy claras. La primera es que todos nosotros somos pecadores. Por supuesto, es muy fácil decir que el vecino del tercero lo es más, o que Hitler era mucho peor que nosotros, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que todos nosotros somos pecadores. En segundo lugar, no solo somos pecadores, es que de verdad que no podemos hacer nada para pagar el pecado que hemos cometido. Y en ese sentido, las parábolas de Jesús, del hijo pródigo, de la oveja que se pierde y no puede regresar al corral, de la moneda que se cae y no va a volver al bolsillo de su dueña, son unas descripciones, primero, literariamente muy hermosas, pero espiritualmente muy reales, aunque sean desagradables, en el sentido de que ciertamente, bajo ningún concepto, nosotros, por nuestros méritos o nuestro esfuerzo, podemos regresar a Dios, podemos salir de nuestra situación de perdición. El tercer aspecto es que Dios sí viene a nuestro encuentro, y viene a nuestro encuentro exactamente igual que en esos relatos, y el que venga a nuestro encuentro implica el hecho de que Jesús se hizo hombre y murió en la cruz pagando por nuestros pecados. El último aspecto es que nosotros podemos efectivamente aceptar ese sacrificio de Cristo en la cruz, ser salvos por Él a través de la fe y comenzar una nueva vida. Y esto es algo que Jesús, que era, incluso algunos autores judíos que no son cristianos reconocen que era el gran maestro de las parábolas y el gran maestro de las imágenes espirituales, lo expresa con imágenes que son realmente muy hermosas. Y sencillas, además. Y sencillas. Una es niña decir, lo puede entender. Exactamente. Nosotros estamos invitados a un banquete de bodas. Estamos invitados a un gran festín. Es como si nos encontráramos un tesoro en medio del campo. Es como si traficáramos con perlas y de pronto encontráramos la mejor perla de toda nuestra carrera de joyeros. Eso es el Evangelio, que significa buena noticia, buena nueva. Y eso es algo que nos afecta a todos nosotros y que convierte a Jesús en un personaje totalmente distinto de cualquier otro personaje a lo largo de la historia. La última pregunta, doctor Vidal. ¿Cómo una persona realmente puede saber si ha nacido de nuevo o no? Bueno, yo creo que lo sabe si efectivamente se ha reconocido pecador, sabe que bajo ningún concepto se puede salvar por sus méritos, por sus obras, por seguir determinadas ceremonias, lleva ese pecado ante Dios y acepta a través de la fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo creo que es algo enormemente sencillo, pero al mismo tiempo, dentro de su sencillez, enormemente profundo, porque significa que hay un antes y un después en la vida de esa persona. A pesar de que se siga equivocando eventualmente, o equivocando terriblemente. Todos nos seguimos equivocando eventualmente y terriblemente. Cualquiera que lea la carta a los Romanos, cuando Pablo ha descrito el plan de salvación, las bendiciones de seguir a Jesús, la nueva vida, llega en el capítulo 7 a la descripción bastante honrada, además, de sus propias tensiones espirituales, en las cuales, por un lado, quisiera ser de una manera y al mismo tiempo tiene que ir descubriendo cómo no siempre consigue ser de esa manera. Y eso es algo que sucede en la vida del creyente. Pero hay una imagen de Pablo, ya que empezábamos haciendo referencia, hay una imagen de Pablo en ese sentido muy hermosa, que es la de que nos vamos desnudando de ese hombre viejo que hemos sido y nos vamos vistiendo con un hombre nuevo que es a imagen de Jesús. El cielo y la tierra incluso pasarán y lo único que no pasa es la palabra de Dios. Entonces, la pregunta última es, ¿quién es? Pero realmente, ¿quién es el Señor Jesús? ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de alguien que pudo decir que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán.
que desde luego, como el título de este libro, fue mucho más que un rabino, y que puede ser definido con las mismas palabras que él utiliza en el Evangelio de Juan, en el sentido de que es el camino, la verdad y la vida, pero yo diría que es el que todavía sigue llamando a los seres humanos diciendo que si están agobiados y cansados y cargados, acudan a él porque él efectivamente los hará descansar. Y esa es una invitación que sigue siendo ahora tan real como lo era hace 20 siglos. Con seguridad que va a ser así. Un pequeño regalo, mi hijita le va a... Ven, mi amor, ven. Es un postre peruano, muy peruano. Muy bien, muy bien. Es una chocoteja y es una de las más ricas que hay en el Perú. Me parece estupendo, además veo que lleva pecana, muchas gracias. Dale su besito, su besito. ¿Besito? Ya. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Un placer para nosotros también. Muchas gracias. Placer. Si te gustó esta información, pues ya sabes, dale me gusta, compártela con tus amigos y si tienes alguna pregunta o alguna opinión o alguna crítica, con gusto iniciaré una sana conversación. Nos vemos muy pronto con más en mi canal personal.